instalada en la escuela como comunidad eclesial. Así que nos van a acompañar en este conversatorio, por un lado, Verónica Figueroa Clerici, que la tenemos en Salta. Es licenciada en Teología de la Universidad Católica, profesora en Ciencias Sagradas allá en Salta. Mientras estuvo acá en Buenos Aires, fue directora de estudios del profesorado Don Bosco en el Centro Salesiano de Estudios. Y bueno, también fue docente en la Facultad de Teología de la UCA. Ha colaborado con el ISCA en los años 2002-2003 y después regresó a Salta con toda su familia hermosa, así que ahí sigue colaborando y ejerciendo la docencia. Y sobre todo también escribe, han tenido muchas publicaciones. Y también está con nosotros el padre Carlos Gali, que es doctor en teología, sacerdote, profesor ordinario de la Facultad de Teología de la UCA, eh, ya despidiéndose de su cargo de decano, así que tratando de pasar el mando. Bueno, es profesor titular en la facultad, dirige la carrera de doctorado, ha sido director del departamento de teología, no, No, es no, no, miembro, dale, no, acláramelo, no, no, está bien, no. no importa. Miembro de la Comisión Teológica Internacional, asesor del CELAM y ahora también asesor para el Sínodo y autor de muchas publicaciones. Vamos a cortar ahí la presentación para no hacerla tan larga. Les agradecemos a los dos. Y bueno, vamos a escuchar primero al padre Carlos, después a Verónica, y mientras tanto en el chat pueden ir poniendo las preguntas o los ecos o, o las resonancias de la charla. Les pedimos que no levanten la mano. Si tienen alguna pregunta o algo, lo van poniendo en el chat para que nosotros podamos recogerlas. Adelante, padre. Muy bien, muchas gracias Laura, muchas gracias Constanza y a todos los organizadores. Un gusto compartir con Verónica este encuentro y con todos ustedes que serán de distintas diócesis y localidades del país. Muy contento de que a través del ISCA y de otras instituciones compartamos la reflexión y el diálogo acerca de la escuela católica como comunidad eclesial. Y en ese marco, la tarea de la catequesis y de los sujetos catequistas, que son un nosotros en la escuela, pero son un nosotros dentro de un nosotros más grande, que es la escuela, y la escuela que está dentro de un nosotros más grande, que es la iglesia. Eso es lo que queremos reflexionar, la escuela católica en la iglesia católica. De tal manera que mi reflexión va a tener dos ángulos de entrada. Uno, la escuela, como la llamamos normalmente, escuela católica. Otro, la iglesia, o la iglesia como pueblo de Dios. El primero espero hacerlo más breve para indicar solamente que hay un documento reciente y muy poco conocido del nuevo dicasterio, antes se llamaba Congregación para la Educación, ahora se llama Dicasterio para la Cultura y la Educación. Se han reunido en el mismo organismo vaticano, Educación y Cultura, y el presidente o prefecto, quien lo dirige, ha estado en la Argentina hace poco, el cardenal portugués José Tolentino. Le hemos dado el doctorado honoris causa en la Universidad Católica Argentina, estuvo de visita en nuestra Facultad de Teología. Somos amigos a nivel personal, una gran figura de la Iglesia actual, y el documento es anterior a su llegada de su predecesor. Primer ingreso al tema, desde la idea que tenemos de escuela católica. Tres grandes puntos, pero los párrafos están en la página siguiente.
Primero, identificar la escuela católica como una comunidad eclesial. Segundo, ver los vínculos principales que hacen de nuestra escuela una comunidad eclesial. Tercero, como toda la iglesia, la escuela tiene la misión de la iglesia, que es evangelizar a su modo. Si podés pasar a la segunda página, Constanza, por favor. Sí, eso estoy intentando. Un poco más, esto es primera página. Ahí, muy bien. Acá tenemos 2 párrafos sobre el primer tema, la escuela católica como comunidad eclesial. Fíjense que el documento, lo que está en celeste, bájalo un poco más, por favor, se llama La identidad de la escuela católica. En el número 21 dice que la identidad católica de nuestras escuelas justifica su inserción en la vida de la iglesia. No, ahí te fuiste mucho. Eso le da especificidad institucional. Su especificidad, que hace que la escuela tenga la misma misión que la iglesia. Digo yo a su modo, que es el modo de una escuela, no el modo de una facultad o de una capilla. El número 30 es un texto interesante porque va a usar la categoría de sujeto. Como comunidad en la iglesia, la escuela es sujeto eclesial. Esta categoría la quiero trabajar más adelante, por eso no pierdo tiempo ahora. Pero al ser un sujeto eclesial en el gran sujeto que es el pueblo de Dios, comparte con toda la iglesia la misión evangelizadora y la realiza a través de la educación cristiana. Vamos más abajo, donde dice el nombre de la escuela católica. Hay varios textos, no los he subrayado, simplemente indico la cuestión que los que son autoridades o docentes en escuelas católicas conocen de cuándo es reconocida una escuela como católica. ¿Qué debe tener para ser considerada católica? Acá a veces hay una concepción muy estrecha, solo algunos con toda la oficialidad, entre comillas, son católicas, y una muy vaga, cualquiera que dice que tiene un ingrediente católico, per se es escuela católica. Eso no es tan claro. El punto de convergencia o de superación, ponelo más abajo, Constanza, por favor. El punto de convergencia o superación no es, está bien, no es ni una visión reductiva ni una visión vaga. La identidad de la escuela católica depende de su ideario y por lo tanto de su misión y por lo tanto de su proyecto educativo. Y al mismo tiempo, cómo la escuela puede pertenecer a diversas instituciones, puede pertenecer a una diócesis a través de una parroquia, es más clara la identidad, puede pertenecer a una familia religiosa, es más clara la identidad, puede pertenecer a una comunidad laical, católica, es más clara la identidad. Pero cuando pertenece a un laico o a una persona o a una institución laical o secular, viene el debate: ¿qué necesita esa institución para ser considerada escuela católica? Entonces ahí juega el rol de la autoridad diocesana, que en este caso es el obispo. Si me subís un poquito, no, subirlo, no bajarlo. Ahí, el 59, el obispo diocesano. Eparquía es una diócesis en las iglesias católicas orientales. Desempeña un papel central en el discernimiento de la identidad católica de una escuela donde esta identidad no esté tan clara, a través de los organismos que tenga la diócesis, no es una cuestión individual del obispo. En el punto 2 indico, bajamos entonces,
los vínculos fundamentales de la escuela católica. En primer lugar, la relación a Jesús. Católica, el catolicismo es una versión, la nuestra, del cristianismo. La referencia fundamental es Jesucristo. No es ni el director del colegio, no es ni el fundador de la congregación, ni del movimiento, no es el director académico, no es el que puso la plata para hacer el colegio. La referencia fundamental para que una comunidad educativa sea concebida en el marco del cristianismo católico es la relación a Jesús, y por lo tanto, en qué medida sus diversos miembros, de diversas formas, como sabemos, porque somos distintos, trata de que Cristo sea el centro de la concepción educativa que transmite la escuela. Este es el punto fundamental. No es la iglesia el punto fundamental, es Jesucristo, porque la iglesia es iglesia de Jesucristo. Y por lo tanto, la primera palabra sobre la iglesia no es sobre la iglesia, es sobre Cristo. La constitución del Concilio Vaticano II sobre la iglesia comienzan con estas palabras: la luz de los pueblos es Cristo, no la iglesia. Algunos han dicho Lumen Gentium, luz de los pueblos, la iglesia. No, señor. Esa frase es tomada de San Lucas, cuando el anciano Simeón dice del nene Jesús que le llevan en la presentación: luz de los pueblos y gloria de Israel. Él es la luz de los pueblos. Vamos a poner en esta metáfora, Él es el sol. La iglesia es como la luna y la humanidad es como la tierra. Y Él, la iglesia, está llamada a recibir la luz del sol y proyectarla sobre nosotros. Primer criterio básico para que una comunidad sea católica, que sea cristiana, es decir, que el centro, y acá está muy bien, no está hablando de la relación individual de cada uno, ojalá lo sea, pero sabemos que es muy distinta la realidad de profesores, alumnos, maestros, empleados, padres. Está diciendo que el centro de la concepción que comunica la iglesia en la educación sea Jesucristo. Por cierto, de la relación con Cristo viene la relación con la iglesia, si lo podés bajar. Y entonces habla el 38 de la eclesialidad. Nosotros hablamos de la eclesialidad de una parroquia o de un centro misionero. Yo, como decano de la Facultad de Teología, hablo de la eclesialidad de la Facultad de Teología de la UCA. Cuando no lo quiero llamar solo Facultad de Teología, lo llamo Comunidad Eclesial Universitaria, porque en primer lugar es una comunidad eclesial. Lo mismo una escuela católica, escuela como expresión de eclesialidad y de su inserción en la comunidad iglesia. Y los otros números dicen más o menos lo mismo. Vamos bajando: el 39, identidad católica de la escuela; el 68, aplicación del término católico a cada una. Tercer punto, y vamos a ir a la página anterior: conforme a lo que sos o a tu don, tenés una misión. Ser iglesia lleva a actuar como iglesia, y la iglesia se define por su misión. Este es uno de los rasgos grandes del Concilio Vaticano II y los papas posteriores. Pablo VI decía: la iglesia existe para evangelizar. Francisco dice: el paradigma de la iglesia es la misión. Y de ahí coincide una iglesia en salida. La misión de la escuela católica, también de la universidad, cada una en su nivel educativo, yo lo llamo educación evangelizadora, evangelización educadora y educación evangelizadora. Por lo tanto, trato de superar educa o evangeliza. No, es una misión, como la de la iglesia. La iglesia educa, evangeliza catequizando, evangeliza anunciando, evangeliza sirviendo, evangeliza promoviendo, evangeliza liberando, evangeliza sanando, evangeliza educando. ¿Dónde la iglesia evangeliza educando? En las familias, en las escuelas católicas, en las universidades católicas, en los profesorados católicos.
y en otras instituciones educativas. Por eso fíjense que resalté ahí en amarillo, la educación que la Iglesia persigue es la evangelización y el cuidado del crecimiento de los que ya caminan hacia la plenitud de Cristo. Por cierto, dice en este párrafo y en otros, que lo hace compartiendo las tareas de toda escuela, que es la educación integral y permanente. Pero acá estamos viendo el rasgo propio. Vamos más abajo. Si para el Papa Francisco la iglesia en este tiempo debe ser una iglesia misionera o en salida es lo mismo que misionero, vale para la escuela católica como comunidad eclesial. Reconocer el valor central de la educación que forma parte del amplio proyecto pastoral de la evangelización, de una iglesia en salida, que acompaña a la humanidad, ustedes digan a la comunidad, donde está la escuela, en sus procesos. Por eso yo digo abajo una pastoral educativa, misionera / en salida, implica una escuela en movimiento o en camino, que hace todo lo posible para vivir y cultivar el don de Dios y comunicarlo, abrirlo en salida abierta a todos. Este es el ingreso que hago por el tema de escuela. Vamos para la otra página y hacemos el ingreso por el tema de iglesia. Y solo voy a enumerar los puntos porque no se me fueron 10 minutos, disculpen. Anda a la página 1, por favor. Más abajo, ahí, el segundo amarillo, desde la eclesiología actual, la comunión del pueblo de Dios. Voy al 2. La iglesia tiene muchos nombres. Familia de Dios, cuerpo de Cristo, comunidad cristiana, templo del Espíritu. Pero el nombre que más designa a la gente es pueblo de Dios. No decimos en una parroquia, vamos a invitar al cuerpo de Cristo para las fiestas patronales. No decimos en una escuela o en cualquier otra comunidad, vamos a invitar al templo del Espíritu a una asamblea diocesana. Decimos a la comunidad, a la familia de Dios o al pueblo de Dios. Eso indica la gente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir pueblo de Dios? La iglesia en cuanto comunidad social histórica o sujeto social e histórico. Sujeto es una palabra que indica que una comunidad es sujeto de iniciativa y de acción. Tiene la iniciativa y lleva la acción. Es el portador de la acción. Como a nivel literario, en una oración el sujeto es el que lleva el verbo, por lo tanto la acción. El pueblo de Dios es el que tramita el misterio de la iglesia en la historia. Es social porque Dios ha querido salvarnos no de forma individual o aislada, sino constituyendo un pueblo. Es histórico porque camina por la historia como pueblo de Dios peregrino. Pero recalco acá la idea de sujeto. Por el bautismo, todos en el pueblo de Dios somos sujetos. En la iglesia, todo el pueblo de Dios es sujeto, sujeto de la evangelización. Y todos en el pueblo de Dios somos sujetos. Desde el bautismo, Jesús ha asociado así a este nuevo nene o nena para que sea con él sujeto evangelizador, profeta, sacerdote y rey con Cristo. Pero esto lo hacemos en la historia y por lo tanto como iglesia peregrina, si podés viajar, peregrino quiere decir que caminamos en el tiempo y en el espacio. Ahí bien, gracias, en la historia. La iglesia tiene la dimensión peregrina histórica y tiene la dimensión celestial, escatológica. Pero acá estamos caminando. Y porque caminamos, somos sinodales. Y porque caminamos, somos misioneros. Ambos aspectos que hoy están tan en boga, sinodalidad y misión, son dimensiones de la iglesia, pueblo de Dios peregrino. Peregrino es que estamos en camino. Muy bien, en el camino caminamos juntos. Eso es ser sinodales o sinodalidad. En el camino caminamos juntos.
Y mientras caminamos, evangelizamos hasta que el Señor venga. Promovemos el reino, un reino que viene, venga a nosotros tu reino, hasta que Él venga plenamente. Por lo tanto, peregrinación, sinodalidad y misión son aspectos íntimamente ligados y así son vividos en el proceso sinodal actual, lo que se llama el sínodo de este momento, que comenzó en el 21, sigue en el 24. El tema que ha puesto el Papa es por una iglesia sinodal. ¿Y qué es sinodal? Una comunión participativa y misionera. Comunión y participación son sinodales, una sinodalidad misionera. Por eso, la segunda sesión que comenzaremos en octubre, la gran pregunta para discernir juntos es cómo ser iglesia misionera, cómo ser iglesia en misión. En misión, todas las comunidades eclesiales, todos los miembros de la iglesia. Por lo tanto, todas las escuelas católicas también, no solo las parroquias o las comunidades consagradas. La clave acá que yo veo, que va a permitir buscar un punto de comunión más allá de las tensiones, es en qué medida hacemos una conversión a privilegiar la sinodalidad misionera. Como se me está acabando el tiempo, me parece, ¿no? Porque empecé tarde, pero, a ver. Sí, tranquilo. Está muy bien. Me bajás un poquito más, que queden 5, 6, 7. Ahí, bien. La iglesia debe vivir esto como comunidad de comunidades. A nivel de toda la iglesia, antes se decía iglesia universal, la iglesia es una comunidad de comunidades. Son muchas iglesias locales que tienen en la iglesia de Roma su sacramento de unidad. El Papa es signo e instrumento de unidad de la iglesia toda. Lo mismo cabe a nivel local. En una iglesia diocesana también es una comunidad de comunidades, pero todas las comunidades estoy poniendo, parroquias, centros misionales, escuelas, universidades católicas, congregaciones masculinas, femeninas, activas, monásticas, instituciones laicales, todas son parte de una comunidad de comunidades, y el obispo es el sacramento de unidad. Hoy, a la hora de repensar la misión del obispo en una diócesis, yo tendería a privilegiar el ser signo de unidad más que otras funciones. Y por lo tanto, se entiende ahí el servicio que debe prestar a las distintas comunidades, reconociendo su variedad y siendo factor de unidad. Y acá aparecen las distintas comunidades educativas diocesanas. Sabemos que hay parroquias con colegios, hay parroquias sin colegios y hay colegios católicos sin parroquias, ¿no? Más o menos. Entonces, esos colegios sin parroquias son a veces colegios de congregaciones, muchas tienen parroquias, o de movimientos laicales, muchos tienen parroquias, pero son colegios de entidades laicales o de un sujeto católico que quiere darle un ideario católico a su colegio. Bien, acá aparece la cuestión de cuáles han de ser las relaciones entre los distintos tipos de escuelas católicas en cuanto a comunidades de creyentes. Yo pongo una clave de relación, la sinodalidad misionera, caminar más juntos para evangelizar más juntos. Bájame un poco la pantalla, Connie, si no, para llegar, ahí, basta, no tanto, ahí, gracias, para llegar a la última frase que es la misma subrayada. Planteo cómo buscar unidad en medio de las diferencias y las tensiones, sin borrarlas así, desde el servicio común de la sinodalidad misionera, no desde el poder autónomo de cada institución. La mía es la parroquia, la mía es el colegio, yo tengo parroquia con colegio, yo tengo colegio sin parroquia. Busco el punto de unidad en la sinodalidad misionera. Por lo tanto, en una conversión personal y pastoral de la iglesia. Una conversión sinodal que acentúe los vínculos, una conversión misionera que acentúe la evangelización, que es lo que tenemos en común.
aunque lo realicemos de forma distinta. Como ven, esto no es una receta, es un criterio, pero me parece que hoy debemos acentuar el criterio de caminar más juntos y sobre todo de evangelizar juntos, porque la sinodalidad es para la misión, como diremos en la segunda sesión del sínodo. Acá aparece un tema complejo que lo trato después, si subímelo un poquito, no, déjalo ahí, si la escuela católica es lugar de pastoral o de misión, lo dejo para después, es el punto 7, pero digo una palabra final en el tema punto 8. Decir que nosotros somos pueblo de Dios, decir que las comunidades cristianas somos pueblo de Dios, decir que las escuelas católicas son pueblo de Dios, es decir, somos un nosotros dentro de un gran nosotros. Un pequeño nosotros dentro de un gran nosotros. Por ejemplo, ¿qué quiere decir nosotros? Nosotros compartimos la fe. La comunidad de fe que es la escuela. Uno la vivirá más o menos, como sea, pero compartimos la fe. O lo fundamental debe ser compartir la fe. El credo se puede rezar en primera persona singular, creo en Dios Padre, se puede rezar en primera persona plural, creemos. Acá es acentuar que somos comunidad de fe, lo que une. La liturgia, decimos, vamos a celebrar la Eucaristía, no decimos el Padre celebra la Eucaristía. Todos celebramos la Eucaristía de distinta manera, el que preside, el que canta, los demás. El nosotros de la liturgia es comunitario. El nosotros de la misión es la iglesia la que evangeliza a través nuestro. El nosotros de la santidad. Todos estamos invitados a ser santos, no uno solo. Más aún, el nosotros del Padre Nuestro. Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una conversión del yo al nosotros. Es reconocernos hijos y hermanos al mismo tiempo, porque le decimos nuestro, no le decimos mío o tuyo. Bien, por lo tanto, a mi modo de ver, concluyo con esto, disculpen la traba al comenzar, es la tecnología que se me va de las manos. El nosotros del pueblo de Dios, sinodal y misionero, es el que nos puede dar una clave para renovar nuestra propia institución y al mismo tiempo para ser una iglesia relacional. Tener en cuenta que estamos llamados a convertirnos para estar más unidos nosotros, para caminar más juntos, sinodalmente, para caminar juntos, para evangelizar juntos y poner eso en primer lugar. No si la escuela pertenece a X o a Z, no si preside A o dirige B, no si acentuamos lo común o lo diferente, sino el acento puesto en ser pueblo de Dios o comunidad creyente para transmitir la fe a los demás sujetos de la comunidad educativa. Bueno, este sería el planteo para conversar luego. Gracias. Bien, gracias Carlos. Disculpa estos inconvenientes de haber elegido una tecnología distinta, pero ha sido muy claro tu planteo y nos has dejado pensando, ¿no? Este desafío. Así que ahora a Vero le toca recoger el guante y a ver con qué nos desafía ella también. Bueno, muchas gracias. No sé si no tengo ya la función de presentar. Esperemos Creo que sí, creo que ya la tenés. No continuar con otra. Ahora sí. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer compartir con Carlos, que fue profesor mío durante muchos años y me compartió también la pasión por la iglesia, este panel. Espero poder agregar simplemente algunas cosas que suman, entiendo, a lo que Carlos vino diciendo. Yo elegí como título Escuela Católica, ¿qué dices de ti misma? Me parecía que situarnos en una pregunta, por lo pronto,
nos ayuda a ponernos en situación de indagar y además, parafraseando aquella provocación del cardenal Suenens en la primera sesión del Concilio Vaticano II, antes de terminarla, ¿no? Tú, Iglesia, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti misma? Y bueno, y claramente esta formulación supone la afirmación de que la escuela católica es el lugar de la experiencia eclesial. Dado que nos interesa entonces en particular esa referencia a la Iglesia, ¿no? Y la implicancia de la catolicidad en la escuela, yo les propongo ahora 3 puntos para ir intentando indagar. La primera, brevemente, una génesis de la escuela católica y qué modelos eclesiológicos vigentes en aquellos periodos históricos existieron. La escuela católica en la pastoral eclesial orgánica, algo mencionó Carlos, pero es en realidad a su modo, institución o expresión de la misión de la Iglesia, que es mucho más amplia. Y por último, la identidad propia de una escuela en cuanto católica. ¿Qué significa que una escuela sea católica? Y ahí indagar en este concepto de identidad católica, pensando en el diálogo con la alteridad y la propia originalidad. Simplemente como títulos, ahora trato de entrar brevemente en algunos de estos. Bueno, la relación iglesia-escuela en cada tiempo, simplemente recordar, hice ahí un pequeño cuadrito a ver si nos ayuda en 2 minutos a situarnos en la línea del tiempo. Hay una escuela tradicional en la época de la cristiandad, podríamos decir, que es donde surge la escuela, ¿no? Si bien la escuela la tenemos que situar, o su origen, en el ámbito griego, la paideia, pero la escuela católica o la escuela en el ámbito religioso surge dentro del periodo de la cristiandad, en el seno mismo de la Iglesia, con una acentuación en aquel momento por el modelo eclesiológico vigente, una asimilación de la doctrina. El maestro religioso era el agente educativo, el educando más bien un receptor y asimilador, y la organización de la enseñanza puesta en un corpus doctrinal. Podríamos decir que la metáfora de la escuela católica en ese momento era el claustro, ¿no? Estaba imbricada en el seno de la Iglesia Católica de un determinado modelo eclesial que responde a aquella época, sobre todo en sus orígenes en el medievo. ¿Qué pasa con la escuela moderna? A partir de la modernidad, claramente el contexto cultural, social, cambia. La acentuación, entonces, desde la aparición y la provocación de la ilustración y la ciencia, va a ser, por un lado, la excelencia académica y por el otro, la vivencia de la fe. Podríamos decir que en la escuela tradicional, o la primera escuela católica, ciencia y fe van de la mano, ¿no? El docente era el religioso, y en este caso se va separando de alguna forma la experiencia o la vivencia de la fe de las verdades científicas, en algún punto casi oponiéndose por algún contexto más bien cuestionador de la enseñanza religiosa, ¿no? Reductivamente. El agente va a ser ya el especialista educativo, y en este caso en las escuelas católicas también el profesor de religión como un especialista, el educando como un indagador y un receptor, la organización de la enseñanza, una currícula ya universal, que abarca un montón de contenidos específicos, y podríamos decir que la metáfora en este caso abarca 2 espacios distintos, ¿no? El laboratorio por un lado y el templo por el otro. Podríamos decir en síntesis que hasta la modernidad, de alguna forma, el científico era creyente, ¿no? Y el creyente era científico, y en algún punto, cuando la ciencia empieza a cuestionar algunas de las expresiones de la Iglesia en aquel momento, sobre todo basados en una lectura literal del texto bíblico, comienzan los científicos a tener como que elegir en algún punto en el avance científico o en la vivencia de la fe. El caso paradigmático es el de Galileo Galilei, pero afortunadamente ya vamos a ver después en la edad contemporánea, en la escuela contemporánea, esto se va revirtiendo, y hoy por hoy, ya con un gran impulso de los últimos pontificados, hemos vuelto a pensar en un diálogo entre ciencia y fe mucho más integrador. Claramente el contexto ahora también ha cambiado, un contexto mucho más plural, donde la acentuación está puesta más bien en la transversalidad. El agente va a ser un educador que requiere una mirada compleja
para poder analizar problemas complejos, requiere también de una mirada interdisciplinaria. El educando, decimos, ponemos más el foco en un protagonismo del propio alumno que va siendo guiado por sus docentes en una experiencia de construcción, de descubrimiento de la realidad a través de los aprendizajes, y una organización de la enseñanza en trayectos educativos diversos. Yo me pregunto ahí, creo que tenemos que pensar en una nueva metáfora de la escuela en este tiempo, que es tarea que les dejo a ustedes para que me ayuden a pensar cómo rellenamos ese espacio allí. Y sin duda la escuela viene a ser, la escuela católica, después de haber hecho un poquito este recorrido, nos situamos en este último modelo, como parte de una pastoral orgánica, ¿no? Yo empezaba con esa pregunta, escuela católica, ¿qué dices de ti misma?, situándome en el Concilio Vaticano II, que ha provocado, con esa famosa expresión de la Iglesia en continua reforma, la Ecclesia Semper Reformanda, un espíritu dinámico de repensarse a sí misma en diálogo con el contexto, y en este sentido la escuela católica también está inmersa en este nuevo modelo eclesiológico que ya ha sido suficientemente estudiado. Carlos seguramente puede ampliar luego en el diálogo algunos detalles, pero en ese marco eclesiológico la escuela católica, decimos, se inserta en una pastoral orgánica junto con otras manifestaciones eclesiales en el ámbito educativo. Como decía Carlos, no es la universidad, no es la parroquia, es específicamente con su modo propio la escuela. En virtud de su identidad, la escuela católica es el lugar de la experiencia eclesial, de la que la comunidad cristiana es la matriz. En este contexto se recuerda que ella realiza la propia vocación de ser experiencia verdadera de iglesia solo si se sitúa dentro de una pastoral orgánica. Esto lo señala la Congregación para la Educación Católica en este documento. Y yo acá quisiera simplemente problematizar el vínculo entre la escuela católica y las parroquias. Me parece que es un tema que tenemos que pensar, y que si la escuela católica está situada en el siglo XXI en un desafío de reformulación o de repensarse a sí misma, también lo está la parroquia, ¿no? Este mismo texto sigue diciendo, no obstante, es preciso señalar que en ciertos casos la escuela católica no es sentida como parte integrante de la realidad pastoral. A veces se la considera extraña o casi a la comunidad. Es urgente, por tanto, promover una nueva sensibilidad en las comunidades parroquiales y diocesanas para que se sientan llamadas en primera persona a responsabilizarse de la educación y de la escuela. También vengo pensando esta idea de que a veces las escuelas católicas quizás somos un poco herederas del fracaso de las parroquias, si me permiten un término un tanto fuerte, a veces recargando la responsabilidad de sus directivos y sus miembros, que debiera ser compartida con otros actores eclesiales, ¿no? No nos pasa a veces que, por ejemplo, los aspectos sacramentales de la evangelización, ¿no? Si no escuchamos decir a los padres, bueno, no voy a la parroquia porque es muy largo el proceso, porque no puedo levantar a mi hijo el sábado a la mañana, porque durante 2 años es difícil de sostener, y a veces dicen, qué suerte que tengo el proceso ya incorporado en la escuela, porque entonces es más fácil. La pregunta es qué queda para la parroquia, si empezamos a asumir en las escuelas católicas y en algún punto, lamentablemente, pensando que allí el público está un poco cautivo y a veces las familias mismas, en el contexto de la escuela católica, no siempre tienen la libertad para poder asumir un camino de fe, teniendo conciencia, y acá lo voy a profundizar enseguida, que no todas las familias, y eso lo sabemos, creo todos los que trabajamos en escuelas, eligen una escuela por el hecho de ser católica. Hoy en día muchas familias tienen otras motivaciones, puede ser la excelencia académica, el buen inglés, que se garanticen las clases y no tener sucesión de paros, etcétera, ¿no? Me parece que este es un tema que tenemos que trabajar como escuela católica en relación al modelo eclesial, ¿no? La pregunta también, ¿por qué no si fomentamos actividades en conjunto con las parroquias? Si hay obviamente acá, como lo señalaba Carlos recién,
que hay distintas diversidad de pertenencias, ¿no? No es lo mismo una escuela que pertenece al arzobispado, una escuela parroquial, que está vinculada estrechamente a la parroquia, una escuela de algún movimiento eclesial conducida por alguna fundación, hay escuelas católicas conducidas por asociaciones de padres, e inclusive últimamente he notado que hay escuelas que tienen una intencionalidad eclesial manifestada, por ejemplo, en los nombres que llevan, nombres de santos, pero ninguna relación real a veces con la diócesis. Por supuesto, no desconocemos también que es muy difícil en el contexto en el que estamos pensar, por ejemplo, en una pastoral educativa de escuelas católicas a nivel diocesano. Comparto con Carlos que el rol del obispo es fundamental, que lamentablemente no siempre tiene el tiempo o la disposición o la gente para acompañar espacios de integración entre las distintas escuelas católicas, ¿no? Y bueno, por otro lado, me parece que sí es muy necesaria, más allá de esta vinculación o de esta necesidad de la escuela como parte de la pastoral orgánica de la Iglesia, la necesaria pregunta por la identidad. Me parece que hoy se escucha hablar mucho de la identidad católica, hay una gran preocupación, entiendo, en relación al contexto tan diverso, plural. Bueno, ¿qué es lo propio de la escuela en cuanto católica? Nos preguntamos muchas veces, ¿no? Si bien la escuela católica dice referencia a la religión cristiana, a la institución Iglesia Católica, en nuestro caso en su particularidad romana, también la catolicidad de la escuela tiene un sentido más amplio, que tiene que ver con la perspectiva de universalidad e integridad, con cierta cosmovisión de la realidad orientada por un valor último. A una escuela católica le incumbe tener como fundamento una interpretación válida de la existencia humana, es decir, una antropología integral. No solamente está la necesidad de una transmisión de una experiencia espiritual o religiosa, sino también la pregunta por el universo, cómo entenderlo, su fundamento, el sentido de la vida, el origen y el futuro del mundo, de nosotros mismos, la pregunta por los límites habituales de la existencia. Creo que es muy importante hoy que la Escuela Católica renueve su compromiso en ofrecer una cosmovisión coherente y sensata para la mente moderna, que tenga relación con la visión científica de nuestro papel en el universo, la evolución de la vida en el planeta, sabiendo que hay una dimensión trascendente de un Dios que sostiene y alienta toda vida. Diría que esa orientación última, el valor último con mayúscula, lo que vale la pena, es lo que inspira y de alguna manera tracciona a la educación católica, ¿no? La escuela católica, continúa diciendo la Congregación para la Educación Católica, ante todo educa a través del contexto de vida, el clima que los estudiantes y los enseñantes crean en el ambiente que desarrollan las actividades de instrucción y aprendizaje. Tal clima está entretejido por los valores, no solo afirmados, sino experimentados en la calidad de las relaciones interpersonales. Entonces, el segundo elemento, además de un compromiso con una cosmovisión de la vida, está también este humus o el ethos, que decimos que es una particularidad o un intento, un deseo de las escuelas católicas, donde las relaciones interpersonales y humanas acompañan, sostienen la experiencia del aprendizaje integral. Me quedé ahí, no sé por qué no me continúa. Voy a dejar de compartir porque me quedó tildado y vuelvo a hacer el intento. Viva la tecnología. Sí, a ver si puedo continuar. Veamos. Ahí sí. Bueno, simplemente para completar este punto y ya paso al siguiente, también del documento de la Congregación para la Educación Católica, me pareció interesante apuntar estos elementos que dice que la escuela católica tiene que saber expresar en esta línea, ¿no? De nuevo, no asociamos la catolicidad de la escuela únicamente a su referencia institucional, ni siquiera a su expresión religiosa o devocional, sino a una cosmovisión,
a una antropología integral que apunta, una antropología teológica que tiene como fundamento último el valor o la orientación de un Dios que sostiene y alienta la vida. Esos elementos, el respeto de la dignidad, después lo pueden buscar o les puedo mandar el texto, están muy explicitados, no me quiero detener demasiado. La riqueza de oportunidades que le damos a los alumnos en la escuela, la atención no solo por los aspectos cognitivos, afectivos, sociales, profesionales, éticos, espirituales, con un estímulo para que cada alumno pueda desarrollar sus talentos con su propia originalidad, la promoción de la investigación como compromiso riguroso frente a la verdad, el respeto de las ideas, la apertura a la confrontación, la capacidad de discutir y colaborar en un espíritu de libertad. Estas son características que toda educación católica necesitaría promover. Y aquí me voy al tercer punto con 2 ideas, y con esto ya voy a cerrar, donde a veces las divergencias de interpretación que hacemos se deben también a un modelo cerrado, lo continúa diciendo la Congregación para la Educación Católica, de escuelas católicas. En ellas a veces no hay lugar para los que no son totalmente católicos. Este modelo contradice la visión de una escuela católica abierta que pretende trasladar al ámbito educativo el modelo de la Iglesia en salida. Es decir, para nosotros hoy es un desafío muy importante en el contexto plural, diverso en el que nos encontramos, poder proponer una iglesia en salida que implica abrirnos la apertura al otro en el diálogo, sin entender, por supuesto, el concepto de misión, claramente en un sentido misionero y evangelizador, pero sin entenderlo en términos de conquista, sino obviamente de diálogo y respeto con el otro. Y junto con esto, con la diversidad, con el respeto al otro, la legitimidad de que cada uno pueda ser sí mismo y que pueda ser dentro de la iglesia, dentro de la escuela católica. Sabemos que hoy tenemos muchos alumnos que no son ni siquiera practicantes, como algunas familias dicen, soy católica pero no practicante. Algunos se declaran explícitamente no creyentes o creyentes de otras religiones. Por tanto, la escuela católica tiene que ser, por su catolicidad, por su universalidad y por su integridad, una iglesia en salida en el sentido de que cada uno de estos miembros pueda sentirse cómodo en esa escuela. Pero al mismo tiempo, así como el respeto a la diversidad es fundamental, también eso conlleva el derecho de alguna forma o el deber de la propia originalidad. Lo señala Francisco, lo vamos a ver enseguida. Él habla de 3 indicaciones fundamentales para favorecer el diálogo, que ahora las vamos a ver. Dice, el diálogo combina la atención a la propia identidad, me tapo yo misma la frase, con la comprensión de los demás y el respeto a la diversidad. De este modo, la escuela católica se convierte en una comunidad educativa en la que la persona se expresa y crezca humanamente en un proceso de relación dialógica, creando confianza, un espacio agápico de las diferencias. Y esto, entonces, lleva sin duda a estas 3 indicaciones fundamentales que expresa Francisco justamente para favorecer ese diálogo. Él habla del deber de la identidad, la valentía de la alteridad y la sinceridad de las intenciones. Lo cito, el deber de la identidad porque no se puede entablar un diálogo real sobre la base de la ambigüedad o de sacrificar el bien para complacer al otro. La valentía de la alteridad porque el que es diferente cultural o religiosamente no se le ve ni se le trata como un enemigo, sino que se le acoge como un compañero de ruta, con la genuina convicción de que el bien de cada uno se encuentra en el bien de todos. Y por último, la sinceridad de las intenciones, porque el diálogo, en cuanto a expresión auténtica de lo humano, no es una estrategia para lograr segundas intenciones, sino el camino de la verdad que merece ser recorrido pacientemente para transformar la competición en cooperación. Bueno, y dedicarle esto último, me parece que el deber de la identidad nos permite a nosotros exponer la fascinante propuesta del Evangelio a toda la comunidad educativa.
que es justamente en sus raíces la inspiración jesuánica, que está en el origen de todas las escuelas católicas, ¿no? Creo que el cristianismo se basa en la osada afirmación que el misterio último de la realidad, el que llamamos Dios, se ha revelado en la persona de Jesús. Será fundamental entonces abordar una hermenéutica cristológica para saber de qué Jesús estamos hablando, tarea que no vamos a desarrollar aquí, por supuesto, para poder ser fieles a ese origen, porque también entendemos que la cristología o la hermenéutica cristológica ha tenido distintas interpretaciones según el contexto cultural en cada tiempo, ¿no? Pero sí diremos que el dato más histórico sobre la vida de Jesús es el símbolo que dominó toda su predicación, la realidad que dio sentido a todas sus actividades, el reinado de Dios. A este programa, abierto a todos de forma y de fondo, proclamado, sentido y actuado, está convocado cada escuela que se precie de católica. Bueno, voy a terminar acá, me quedaban 2 filminas, pero quizás estamos en tiempo, podemos retomarlas en el momento del diálogo. Yo les agradezco mucho. Por último, simplemente la sugerencia que quería hacer como en un excursus es la necesidad de traducción del lenguaje, ¿no? Si bien estamos fundamentados en la experiencia cristiana de los orígenes y por eso el Concilio Vaticano II, la inspiración a una iglesia en constante transformación, ¿no? Vamos descubriendo nuestra identidad, ha implicado una vuelta a los orígenes. Creo que en esto la sinodalidad del Papa Francisco recupera esa vuelta a los orígenes, promoviendo justamente una actualización o una reformulación en el tiempo contemporáneo. Me parece que requiere para nosotros una traducción del lenguaje. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros alumnos, de alguna forma, son hijos del posconcilio, nietos del preconcilio, y que los padres o madres, la generación adulta de hoy, nos hemos quedado un poco mudas en esa traducción, ¿no? Yo siempre cuento que en una experiencia, y con esto ya termino con esta anécdota, donde di catequesis a chicos que iban a una escuela laica y la elección de la escuela por parte de los padres había sido deliberada para no mandarlos a una escuela católica porque ellos mismos habían tenido una mala experiencia de ello. Y bueno, me pidieron si yo podía acompañar el proceso de catequesis sacramental y la expresión de una mamá fue: lo que me pasa es que mi hija me pregunta cosas acerca de la religión y yo no sé qué contestarle, porque no quiero contestarle lo que a mí me dijeron, pero si yo no le contesto, le contesta a mi mamá, con lo cual termina faltando ese eslabón, me parece, de la traducción en el lenguaje. Por eso creo que los espacios formativos como este, y quiero felicitar a los organizadores de este espacio, son fundamentales para pensar cómo reformulamos, cómo traducimos esa experiencia original, ¿no? Esa fidelidad a la tradición, a ese depósito de la fe, que no es estático, ¿no? Sino dinámico, y entonces necesita de una nueva formulación. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Gracias, Vero. Bueno, acá hay un montón de ecos en el chat. Preguntaban esos 3 puntitos del Papa Francisco, ¿de qué documento los sacaste? Si era el mismo documento que citaba el Padre Carlos. Ya lo voy a buscar porque me parece que es de alguna locución, que lo copié acá, bueno, pero lo voy a buscar enseguida y se los mando, ya nomás. Después acá plantean esto de, no sé, para cualquiera de los dos, ¿no? Tenemos puesta en las escuelas los mismos mandatos de hace 30, 40 años y no tenemos en cuenta el cambio cultural que se dio en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces citan acá frases como la escuela es una fábrica de ateos, nadie comulga. Digo, estas cosas, cómo movilizar esta sinodalidad misionera y animarnos a el diálogo con lo diferente, con el que piensa distinto, ¿no? Una palabrita de cualquiera de los dos sobre esto. De Vero, primero. De Vero. ¿Cómo no? Yo la verdad que fui pasando por distintas apreciaciones de la misión específica de la escuela en cuanto católica. Creo que en el contexto contemporáneo es necesario, digo, en algún punto volver a
al fundamento cristológico, jesuánico en su momento, Jesús nunca se predicó a sí mismo, pero sí predicó el reino, ¿no? La noción fundamental es el reino de Dios. Y creo que una traducción posible del lenguaje, sin ignorar, por supuesto, a las que ya estamos acostumbrados, ¿no? En general, las celebraciones rituales, litúrgicas, acompañan nuestra vivencia de la fe. Creo que es sin duda las actividades en relación a los alumnos, al menos de acción social, creo que es un nuevo lenguaje donde ellos entienden perfectamente el mensaje del Evangelio, aunque no les estemos hablando explícitamente de ello. Y por otro lado, volviendo a la renovación litúrgica, yo no sé, Carlos, vos qué pensás, pero me parece que todavía el concilio, sabemos que en el concilio se encontraron dos eclesiologías yuxtapuestas o casi en algún punto opuestas, y todavía hay tensiones en ese punto, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes de eso y creo que hoy en día hay mucha, o suena al menos en el ambiente, como este riesgo de para guardar nuestra identidad necesitamos atrincherarnos, ¿no? Con miedo a lo que el contexto contemporáneo nos pueda decir, y obviamente el riesgo de diluirnos también, ¿no? Por eso yo señalaba esta necesidad del diálogo, pero también el deber de la propia identidad, de la propia originalidad. Todos tenemos derecho a expresarnos, también los católicos, con nuestro propio sentir, con nuestros propios modos de celebrar. Pero sí creo que necesitamos una renovación en la liturgia, que me parece que el concilio todavía quedó a mitad de camino, buscando nuevos espacios, modos, lenguajes, donde los que dicen no ser católicos, pero en definitiva creen en la fe, en la vida, ¿no? Creen en la vida y en la pasión de los chicos, en querer formarlos humanamente, integralmente, y por eso los mandan a una escuela, hay puntos claramente de convergencia ahí en los que tenemos que insistir. Claro. No sé, Carlos, si querés comentar algo. Sobre este tema puntual, yo diría, tenemos que encontrar fórmulas integradoras expresadas en gestos. Ujú. Una fórmula integradora es identidad abierta. Otra fórmula integradora es identidad original y apertura relacional. Yo suelo decir una identidad centrada pero no cerrada, abierta pero no disuelta. Tomo casi palabras de Verónica. Ujú. Esto en la práctica hay que realizarlo después en base a criterios del ideario, acciones ante circunstancias imprevistas, procesos atendiendo a la diversidad de sujetos, pero creo que esto debemos tenerlo en cuenta. Una identidad abierta, que va, por un lado, contra ese fundamentalismo identitario que por escuela católica se entiende la más cerrada, donde todos son practicantes, etc. O una identidad vaga, donde de casi lo mismo ir a una escuela religiosa de otra confesión o de otra creencia, o una escuela laica abierta a una trascendencia vaga. No, acá el otro, con mayúsculas, se nos revela en Jesús, en Jesucristo. Esto por un lado, pero por otro lado, para la misión, evidentemente la misión, ahí estaba, no sé si podemos volver a la página que yo tenía, Connie, la misión de la escuela como iglesia en salida, no quiere decir en salida más allá de las paredes del edificio sobre la calle. Ujú. Quiere decir, en primer lugar, en salida, ahí, con respecto a todos los miembros. ¿Podés, Connie, esto, el 7, agrandarlo? Yo no puedo. Letra 14, 16, lo que sea. Ahí va, ahí va. Ahí. A veces se dice, bueno, ¿cómo son los interlocutores en una escuela católica? Yo creo que hoy en muchas hay 3 tipos de situaciones. Una es la del no creyente. No creyente puro es difícil,
pero puede ser, porque hoy la escuela católica admite personas diversas. Ahí la misión es primer anuncio, o es tratar de hacer lo que uno hace ante una persona, una comunidad no cristiana para mostrar que Jesús fascina, o nos atrae, o da sentido, o nos da una vida plena. Estamos de acuerdo que la misión no es proselitismo, ni marketing, ni cruzada, ninguna de las tres cosas. Es propuesta. Entonces, puede haber gente en esa situación. Hay gente que es cristiana, es católica y quiere seguirlo siendo, y hay que apuntalarla o hacer crecer. A eso lo llamamos cuidado pastoral o acompañamiento pastoral. Y después tenés otros, padres e hijos, que recibieron la fe, el bautismo, tal vez alguna base de experiencia cristiana o alguna formación de valores, o viene de un colegio donde tuvo una vida eclesial un poco más intensa, pero después la perdió, o los padres que crecieron en varios aspectos, pero no crecieron en la fe. Entonces, esa situación del creyente no identificado con su fe o en cierta relación crítica con la fe o con la iglesia, o más con la iglesia que con la fe, eso es lo que llamamos situación de pastoral misionera o de nueva evangelización. No es alguien que hay que empezar como de cero, ni es alguien que hay que acompañar para ir hacia su plenitud. Es afrontar un desafío mayor, es estar un poco en crisis respecto de la fe, sea Dios, sea Jesús, o sobre todo sea la iglesia o la institución eclesial. Entonces, me parece que acá se diversifican los mismos alumnos y padres del colegio, los mismos empleados administrativos y a veces los mismos docentes. Por supuesto, puede haber también alguien de otra iglesia cristiana, entonces ahí es diálogo ecuménico, si está bien plantado en su confesión, o alguien de otra religión, y entonces diálogo interreligioso con esa familia. Esto es más vasto, puse lo básico en relación a la fe cristiana. Pero iglesia en salida es con respecto a todos los miembros de la comunidad educativa, y de la comunidad educativa también hacia su barrio, o hacia su parroquia, o hacia otras escuelas con las cuales se puede ligar. A eso yo llamo la unidad y la diversidad en la misión, que ya no se piensa solo en países o regiones, sino en la misma familia, en la misma escuela o en la misma parroquia. Podemos sacar esto. Sí, se me ocurre que los términos de tanto de lo que vos presentaste, Carlos, como lo que presentaba Verónica, la clave del diálogo, la centralidad en Jesús, nos impiden de alguna manera ponernos en la situación de una iglesia cerrada, broquelada para defenderse, y nos desafían como dice el Papa, a habitar las fronteras, ¿no? Detectar cuáles son las fronteras y poner nuestra casa en el puente, como dicen la experiencia de los mártires en Argelia. Me parece que es ahí, buscar los puntos de encuentro con aquel que es diferente. Pero había, Pablo Gareniani, por ejemplo, rescataba de lo que vos planteabas, Vero, esta mirada a la escuela como lugar de experiencia eclesial, ¿no? No perder esta perspectiva de que es una comunidad eclesial. Y había una pregunta por ahí de Cristian, no sé si querés abrir el micrófono y hacerla. ¿Qué tal? Pregunta, comentario, inquietud. Dale. Gracias, Carlos, y gracias, Verónica, porque bueno, ahí nos hacen pensar un montón de cosas. Yo me voy a quedar un poquitito, ¿no? Porque otros temas hay un montón que se van saliendo, en esta cuestión de la sinodalidad como camino de conversión de la Iglesia y de la Escuela Católica, en el desafío que
que yo siento, por lo menos en las instancias de comunión y de participación, las instancias sinodales, que todavía nos está faltando mucho. No vamos a pensarnos como escuela católica solos, cerrados en nuestra escuelita, de nuestra parroquia, de nuestra congregación. Necesitamos que la JUREC y los consejos de educación católica, las vicarías, sean espacios donde todos, diría el Papa Francisco, todos estemos, incluso aquellos que por ahí no son creyentes. El Consejo de Pastoral Parroquial tiene que ser un lugar donde esté la escuela católica, donde estén las otras escuelas. Creo que nos falta mucho de comunión y de salir. Yo también pensaba en ese sentido, Carlos, la misionalidad, entre comillas, adintra, porque no es que sea adintra, sino que también es en ese espacio de diálogo. Allá Pablo VI nos marcaba en Ecclesia Sum los distintos círculos del diálogo. Si nosotros no somos una escuela que dialoga, una iglesia que dialoga, mal podemos presentarnos ante el mundo como un espacio de diálogo, un ágora, como diría Benedicto, donde la fe y la ciencia, la fe y la cultura, la fe y los saberes precisamente circulan en una interacción dinámica, me parece. No sé si alguno quiere hacer eco de todo esto. Sí, yo tomo lo siguiente. Cuando yo digo que un punto de resolución de situaciones internas, internismos del colegio o internismos parroquia-colegio, o internismos congregación-colegio, o internismo autoridad del colegio, sea comunidad de padres, sea una familia, sea lo que sea, es la sinodalidad misionera. Quiero acentuar la comunión, pero sinodalidad quiere decir la comunión a través de la escucha, del diálogo y del discernimiento en común. Escucha, diálogo y discernimiento en común. Y cuando uno escucha que la rectora habla mal del párroco y el párroco habla mal de la rectora, del mismo colegio parroquial o del colegio de la congregación vecina, no vamos a ninguna parte. Entonces, escucha, diálogo y discernimiento en común son claves para caminar en común, sinodalidad. Pero la misión también debe ser pensada a partir de lo que tenemos en común, y ahí yo largo 3 binomios sin desarrollar. Uno es desde las fuentes y al día, algo dijo Vera. Desde las fuentes y al día. Y fuentes, por supuesto, el Evangelio, pero también el carisma del fundador o el carisma de la institución fundadora. Ad fontes, ayornado, al día. Es una atención permanente. El otro binomio es testimonio-palabra, porque sin el testimonio interno de tratarnos con amor, lo que Verónica llamaba el clima, toda palabra del maestro, del catequista, o del capellano, del que sea, cae en saco roto. Cuando nosotros vivíamos el colegio hace 50 años, era propio del director y de los profesores el hacerte sentir el rigor. Yo fui a colegio católico en la primaria, pasionista y marista en la secundaria. Y ya en la primaria todavía se usaba método de la reina Victoria y la tradición anglosajona inglesa de pegarte con una regla en algunos lugares. Bueno, hoy el testimonio del respeto y del amor es tan y más fuerte que la palabra dicha en el aula. Entonces, me parece que este juego, testimonio y palabra. Y el otro que pongo acá es todos barra todos, porque todos hemos de ser evangelizadores y todos hemos de ser evangelizados, o todos hemos de ser evangelizados. Por lo tanto, tenemos que tener el arte de descubrir cómo el chico que aún viene de una familia enojada con la iglesia, o aún de una familia que no tuvo ninguna experiencia eclesial, o que es de otra comunidad, sin embargo, puede tener bajo el brazo un regalo del Evangelio para nosotros. Entonces, es ida y vuelta en el que todos evangelizamos y somos evangelizados por todos. Ya no es algunos con todos ni algunos con algunos. Hay padres que evangelizan chicos y chicos que evangelizan padres.
Hay administrativos que evangelizan directivos, hay docentes que evangelizan directivos y directivos que acompañan también a los otros. Entonces, esta visión en el que todos recibimos y todos damos, o bien no hay nadie, esto yo lo dije en la reunión de preparatoria del instrumento de trabajo para el sínodo, no hay nadie que sea tan pobre que no pueda dar algo al otro, ni sea tan rico que no pueda recibir algo del otro. Me parece un paradigma necesario en el modelo contemporáneo que planteó Verónica al final. Bien, gracias. ¿Puedo Acá, agregar dos cositas sí, nomás? sí, Que Vero, corresponde sí. a otros, pero me No. quedé pensando, Cristian, lo que decías de la sinodalidad, que creo también que a veces creemos que la escuela católica tiene que ver con la expresión o las celebraciones rituales o litúrgicas que podamos tener, y a la luz de la sinodalidad también se cuestionan los procesos decisionales que hay dentro de las escuelas, cómo se gestiona una escuela, y la capacidad de escucha, sobre todo también a los alumnos, ¿no? O a los jóvenes. Ya decía Francisco en el Pacto Educativo Global, uno de los puntos es la escucha a las jóvenes generaciones, y que bueno, eso muchas veces nos incomoda. En estas tensiones que señalaba Carlos, a mí me gusta hablar de tradición e innovación, ¿no? También como una tensión que de hecho está en los orígenes de la Iglesia. Ya Pedro y Pablo sostenían esta tensión, y creo que hace a la identidad de la Iglesia sostenerla permanentemente. Y lo último, esto que vos decías, Carlos, del testimonio, creo también que una de las cosas que sobre todo los chicos notan mucho en las escuelas es la incoherencia o la distancia que hay entre el decir y el hacer. Me parece que también a favor de las instituciones hay que decir que las formulaciones, ¿no? Una misión, una visión, los estatutos y demás, o esas declaraciones no son algo que es de hecho de facto, sino también representan una utopía, un camino hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y eso también es de la escuela en su conjunto, entonces me parece que eso es importante hacerlo notar. Es una propuesta, un proyecto, no solamente algo que decimos que somos, sino que decimos que queremos ser, ¿no? Y cuanto más participativo será, más eclesial será, seguramente. Bueno, estamos casi en el límite, pero Pablo Gareñani, si querés abrir tu micrófono, nos introduce, haciéndose eco de todo esto último que decían, el tema del acompañamiento en la escuela, como este modelo de Cristo que camina y el camino que tenemos que hacer juntos, la clave del acompañamiento, sobre todo a los jóvenes. ¿Estás por ahí, Pablo? Sí, acá estamos. Hola, Laura. Escuchando a Verónica me quedé pensando, ¿no? en la importancia que, bueno, cuando nosotros decimos que nuestras comunidades acompañan trayectorias, ¿sí? Ese acompañamiento a nosotros nos permite palpar en la vida de cada estudiante sus necesidades, sus sueños, sus anhelos, ¿no? Es de alguna manera recrear la dinámica de Maús, ¿no? De un peregrino que va al lado de otros peregrinos, ¿sí? Tratando de descubrir un horizonte, ¿no? Y de también encontrarnos en momentos de fraternidad, de escucha, ¿no? Por eso creo que hoy, y teniendo en cuenta la complejidad de la escuela y la complejidad de situaciones que se nos presentan a diario, el querigma es Cristo está al lado nuestro, Cristo camina con nosotros, ¿sí? Poder experimentarlo junto con nuestros estudiantes en lo cotidiano, ¿no? Y también la cuestión del lenguaje, vos sabés bien, Laura, que me interesa mucho este tema, que lo veo no solamente en el esfuerzo por traducir el mensaje y hacerlo más asequible a las nuevas generaciones, sino que también el lenguaje es un estilo de acompañamiento, ¿no? Un nuevo lenguaje es estar cerca, un nuevo lenguaje es disponernos a la escucha, ¿no? Un nuevo lenguaje es intentar
comprender la dinámica de la cultura juvenil, ¿no? O de los niños que nos tocan acompañar, o de las familias con toda su complejidad, ¿no? Creo que en la Escuela Católica tenemos este hermoso desafío de ir generando este nuevo lenguaje que nos permita hacer mucho más cercano, ¿no?, el mensaje de Jesús a las realidades de hoy. Así que bueno, eso me hizo pensar el padre Carlos, Verónica, en este tan lindo y necesario encuentro que Lisca nos regala. Gracias, Pablo. Bueno, a ver si nos quieren dar una última palabrita, Carlos, Verónica, y ya nos vamos despidiendo, esperando que este espacio haya sido fecundo para todos, yo creo que sí, y sobre todo para el tremendo esfuerzo que todo este grupo que está queriendo renovar los lineamientos curriculares, que esto les sirva, ¿no? Como para ir pensando, nos vamos más con preguntas que con respuestas, gracias a Dios. Yo muestro 2 imágenes sinodales del sínodo en curso en la iglesia toda. Dale. Ese es el documento de trabajo, Uh-huh. o Instrumentum Laboris. ¿Cómo ser una iglesia sinodal misionera? Está el verbo ser, no cómo hacer. Cómo ser iglesia sinodal misionera. Pero el capítulo que más toca a la escuela es el capítulo titulado Itinerarios, que es el capítulo 2, y los 4 itinerarios tienen que ver con cosas que dijimos. El primero es formación integral y compartida, escuela. El segundo es el discernimiento para la misión. El tercero, con algo que dijo Verónica hacia el final, es la articulación de los procesos de toma de decisiones, que puede renovarse mucho en muchas escuelas. Y el cuarto es la transparencia o la responsabilidad administrativa, la rendición de cuentas, la evaluación. Pero la otra imagen que quiero poner, porque para mí las imágenes delinean un imaginario, es cómo son las reuniones o sesiones en el actual sínodo. El aula sinodal anterior era un hemiciclo en forma de, ¿cómo se llama? Anfiteatro, Sí. anfiteatro, de arriba para abajo. Abajo en el centro estaba la mesa de presidencia, el Papa, el presidente, el relator, y todos los demás así, los cardenales cerca, los peritos últimos, etc. Hoy, el aula es el aula de las audiencias, el aula Pablo VI, que es esta, Sí. que se ve acá abajo, que tiene el Cristo arriba, Uh-huh. y estamos todos en 36 mesas, formadas por 10, 11 o 12 sinodales, donde tenés desde un joven o una joven de cualquier iglesia, de cualquier continente, con un cardenal de curia. Estas son 3 mesas latinoamericanas. Y acá atrás está la mesa de presidencia. No entraban las 36, es el aula sinodal. Esta imagen traza un imaginario y ojalá un proceso irreversible, donde todos, según las vueltas del trabajo en grupo, hablan 3 minutos todos, y se le corta la palabra a los 3 minutos al cardenal de curia o a la hermana de tal país. Y todos hablan y todos escuchan a todos. Es muy distinto el método con lo que era antes en otros sínodos. De tal manera que te muestra, sin dejar la línea vertical, una mayor horizontalidad. Y creo que esto nos plantea otro desafío en la escuela, sobre todo hoy, que es cómo conjugar participación y autoridad. Pero eso será tema de otro encuentro. De otro encuentro. Bueno, y te agradecemos, y yo me olvidé que este es tu último hijo, el Espíritu Santo y nosotros, el último libro que nos has regalado. Así que gracias por mostrarme la tapa. Verónica, una última palabrita. No, creo que me quedo también con las imágenes que compartió Carlos, y simplemente decirles a Dayana, Susana, Mariela, que levantaron la mano, no tuvimos tiempo de abordar las preguntas, pero si a través de Laura quieren contactarme por mail, Karina también ahí estaba levantando la mano,
podemos continuar el diálogo sin ningún problema. Eso simplemente. Yo Gracias, les voy a pedir a los dos que me envíen los textos que usaron, vos la presentación, Vero, y les vamos a mandar a todos por mail, así que quédense tranquilos que les va a llegar todo el material y les voy a mandar el mail de Vero. El de Padre Carlos no se los voy a mandar. Porque no contesta, no contesta. No, porque está hasta que termine el sínodo a 1000. Bueno, igual lo que yo no sepa contestar le pregunto a Carlos, así que no hay problema. Me parece bien. Bueno, gracias a todos, gracias a los dos, gracias a los que preguntaron, perdón a los que no pudieron preguntar y nos vemos en el próximo, 23 Cariños de a septiembre. todos, ahí donde estén. Gracias. Ahí tenemos la fecha, el horario y el tema del próximo conversatorio ya. Así que vayan agendando y nos encontramos ahí para seguir pensando juntos, todos. Chau. Chao, gracias a todos, chao. Gracias, chao.